¿Cómo un pobre chico japonés creó Nissan? Sin duda alguna, Nissan ha gozado de importantes elogios, como también la demanda de múltiples segmentos en la población. Durante mucho tiempo la empresa ha estado codo a codo con Toyota en la lucha por la confianza del mercado de masas. ¿Cómo ha llegado hasta ahí? Descúbrelo en este video. Masahiro Hashimoto nació en 1875. Poco después de la restauración del emperador de Japón al trono, donde había una industrialización rápida para sacar a Japón de su nivel tecnológico de la Edad Media y superar a las naciones industrializadas avanzadas de Occidente. Masahiro nació justo en una de las mejores épocas para ser un estudiante de ingeniería. No se sabe mucho sobre su juventud o su familia, pero se graduó de ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de Tokio. Entró en el servicio como empleado del gobierno y a partir de entonces en el Ministerio de Agricultura y Comercio, donde se encargó del desarrollo de tractores. Fue enviado por el ministerio a los Estados Unidos para estudios de ingeniería y pasó 3 años trabajando para un fabricante de máquinas de vapor. En Nueva York trabajó en ingeniería eléctrica, en la producción de ametralladoras y en el diseño de equipos de minas de carbón. Después de regresar a Japón, tuvo la fortuna de mirar el automóvil y parece que se enganchó, ya que no tardó en reunir los fondos necesarios para fundar su propia empresa. El 1 de julio de 1911, en el barrio de Abashu-hiro de Tokio, se creó la fábrica de coches Huai Shinsha. Se estableció el diseño del primer coche conocido como DAT, y fue uno de los primeros coches japoneses fabricados en el país. En 1918, se cambió a Kashinsha Motorcar Company Limited y en 1925 se renombró una vez más como The 80 Hidoshan Company Limited DAT Motorcar Company. Además de producir coches de pasajeros como el D80 y el Datsun DAT Motors, también fabricaba camiones debido a la casi inexistencia en el mercado para pasajeros de la época, y en 1923, la empresa fabricó un camión conocido como Terremoto de Kanto. La empresa produjo una cantidad significativa de camiones y los primeros camiones DAT fueron creados para el mercado militar en 1918. Hasta 1931 lanzaron un nuevo coche más pequeño conocido como el Datsun Tipo 11, el primer Datsun, que significa hijo de DAT, debido a su menor tamaño. El holding Nihon Hanyo fue fundada por Yoshisuke Ikawa en 1928. El término Nissan apareció por primera vez en la década de 1930 como acrónimo de Nihon Sengyo. En la Bolsa de Valores de Tokio, Nissan poseía funciones y empresas de autopartes en esa época, y este negocio era de la familia Zaibatsu Ikawa, quienes no empezaron a fabricar coches hasta que compraron DAT Motors en 1933. Porque Masahiro Hashimoto pensó que era prudente vender a una organización tan fuerte, por lo que se fundó y se hizo cargo de la tecnología existente, incluso manteniendo el nombre de los puntos para algunos modelos de su planta de Yokohama, que se terminó en 1935. La planta de Yokohama produjo el primer vehículo con un sistema de montaje integrado. En 1935, Nissan construyó camiones, aviones y motores para el ejército imperial japonés. Y cuando las hostilidades entre el Imperio de Japón y la República de China se desencadenaron, Nissan trasladó su sede corporativa a Chongqing, la capital del entonces estado títere de Manchuria. En noviembre de 1937, la empresa cambió su nombre por el de Manchuria Heavy Industries Development Company. Esto ocurrió porque el gobierno militar japonés empezó a ejercer el control por la fuerza sobre muchas zaibatsus y otras empresas de la época, tomando una página de la economía de los nacionalsocialistas en Alemania. De hecho, la empresa se vería obligada a producir equipos para las Fuerzas Armadas de Japón Imperial. Hasta el final de la empresa solo pudo reanudar la fabricación de coches después de que la ocupación de Japón anuló la prohibición de fabricar automóviles en 1949. Esta decisión fue acertada, ya que Nissan creció hasta convertirse en un importante fabricante de vehículos para el ejército estadounidense durante la Guerra de Corea. Por otro lado, existían niveles significativos de sentimientos anticomunistas en Japón, y tras el final de la Guerra de Corea,
La mano de obra de Nissan estaba organizada por un poderoso y combativo sindicato, y la empresa tenía problemas financieros. Por lo que cuando llegó el momento de las negociaciones salariales, la empresa adoptó una postura dura, porque varios cientos de trabajadores fueron despedidos como resultado del cierre patronal. Shoji Ichiro fue uno de los líderes del sindicato, ya que Ichiro recibió una beca del gobierno estadounidense para asistir a la Universidad de Harvard. La idea de Ichiro era salvar 2.000 puestos de trabajo a cambio de reducciones salariales. Esto se incorporó en un nuevo acuerdo laboral que se centraba en la productividad. La derrota inicial de la empresa se convirtió rápidamente en su mayor fuerza, allanando el camino para el rápido desarrollo de coches con diseños del fabricante británico Austin, lo que ayudó a la empresa a mantenerse a flote. Nissan utilizó las patentes de Austin para crear versiones más avanzadas de sus propios diseños de motores contemporáneos, por lo que originalmente podía proporcionar a Nissan un nuevo y avanzado motor de 4 cilindros que era una creación inconfundible de Nissan. En 1967, Nissan se ganó el respeto en el mercado mundial de las berlinas gracias al nuevo Datsun 510, que contaba con este motor, al que siguió rápidamente el Nissan 240Z, un coche deportivo de 6 cilindros con un diseño llamativo. El 240Z causó una sensación instantánea que impulsó a Nissan a la cima del mundo del automóvil. Nissan y Price Motor Company se fusionaron en 1966, ampliando la línea de vehículos de alta gama de Nissan para incluir el Skyline y el nombre de Nissan. Pronto sustituyó al nombre de Price en los siguientes Skylines y Glorious Nissan Price Shops, el cual era un concesionario Nissan en Japón. Utilizó la palabra Price para las generaciones posteriores del Skyline, que más adelante se convertiría en uno de los mejores deportivos de todos los tiempos. Tras la crisis del petróleo en 1973, los compradores empezaron a moverse hacia la gama alta en todo el mundo, pero especialmente en el lucrativo mercado estadounidense. La empresa construyó nuevas fábricas en México, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Estados Unidos y Sudáfrica, para satisfacer la creciente demanda del nuevo Nissan Sunny. Nissan ha sido durante mucho tiempo la marca japonesa más popular en Europa. A principios de la década de 1980, Nissan se planteó construir una planta en Europa para evitar los aranceles de exportación y las tasas de entrega a sus clientes en Europa. Nissan hizo un esfuerzo por convertir la planta griega en una planta única que produjera vehículos para toda Europa, pero al final, la empresa eligió el Reino Unido, más concretamente la ciudad inglesa de Sunderland, donde se fabricarían coches deportivos de calidad como el 300 ZX, las nuevas generaciones del Skyline, el 240SX y el Silvia. Todos estos coches serían íconos de la emergente cultura de los coches tuner. Junto con sus competidores de Toyota y Mitsubishi, estos eran muy buenos coches que ofrecían un buen rendimiento a costes asequibles. Nissan estableció una fábrica en Brasil para entrar en el siglo XXI a través de su filial Nissan Motor India Private Limited. Nissan amplió sus operaciones en India en 2005. La compañía invirtió $990 millones en Chennai para construir una planta de fabricación que sirviera al mercado indio, así como para servir de centro para la exportación de coches pequeños a Europa con un socio de la alianza global Renault. Pero había entrado en la década de 2000 como una empresa en crisis que tuvo que fusionarse con el gigante automovilístico francés Renault para sobrevivir. Y por esta razón, tenían al ejecutivo de Renault, Carlos Ghosn, como director general desde 2001. Nissan se ha recuperado con el Plan de Recuperación de Reactivación de Nissan, NRP, que muchos economistas consideran que es uno de los más espectaculares de la historia. Nissan ha conseguido unos beneficios récord con el PNR y sus líneas Nissan de modelos Infiniti se han revitalizado drásticamente para el cambio del rumbo de la empresa, en medio de una economía japonesa que se tambaleaba. Por esto, han recibido elogios por parte de la cultura popular japonesa y a menudo se ha presentado a Ghosn y a Nissan. El gobierno japonés llegó al punto de que reconoció sus contribuciones a la revitalización de Nissan y le concedió la medalla de Japón de cinta azul en 2004.
Fue durante este tiempo que Nissan producía su más respetado y amado coche de rendimiento, el Nissan GT-R. Pero los buenos tiempos no iban a durar para siempre. En febrero de 2017, Go anunció que dejaría su puesto de director general de Nissan, pero que seguiría ejerciendo como presidente de la compañía, como sucedió con Hiroto Sakawa, su anterior asistente, tras su detención por no declarar sus ingresos a las autoridades financieras japonesas. El 19 de noviembre de 2018, Gonē fue destituido como presidente y fue detenido durante 108 días antes de ser liberado bajo fianza. Sin embargo, después de 29 días volvió a estar detenido, esta vez en el lugar donde se celebraba la conferencia de prensa. Los abogados de la conferencia de prensa afirmaron que el escándalo de Nissan es una prueba independiente de destrucción de valor y de mala gestión empresarial por parte de Nissan, y se enfrenta a un encarcelamiento casi seguro debido al sistema judicial extremo de Japón. Carlos ha conseguido la ayuda de un exagente de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y sacó de contrabando de Japón un contenedor de carga hasta el Líbano, donde tiene un pasaporte. Hasta el día de hoy mantiene su inocencia y su sólida reputación de años de trabajo en Renault, Michelin y Autobase, donde las grandes empresas japonesas tienen un caso sólido, pero de todos modos estaba fuera de Nissan para siempre y por supuesto, todo el escándalo le perjudicó profundamente. Las cifras de ventas de Nissan se anunciaron a finales de julio de 2019, donde despediría a 12.500 trabajadores en los 3 años siguientes, debido a una disminución del 95% de los ingresos netos con respecto al año anterior. El entonces director general, Hiroto Saikawa, confirmó que la mayor parte de esos despidos afectaría a los empleados de la planta. Anunció en mayo de 2020 que reduciría su capacidad de producción a un 20% como resultado de la pandemia del COVID-19. La empresa anunció que dejaría de producir coches en Corea del Sur, en fábricas cerradas de Indonesia y España a mediados de 2020. Las pérdidas fueron alrededor de 421 millones de euros bajo la dirección de Makoto Yoshida. Ahora Nissan se ha reorganizado para vender modelos de trabajo como el Leaf, Tilda, Micra y Sunny. Junto con esto, la empresa también ha recuperado la marca Z para un nuevo y espectacular coche deportivo para 2030. Nissan afirma que habrá desarrollado 23 nuevos vehículos, donde 15 de ellos serán totalmente eléctricos. La compañía quiere que sus marcas Nissan e Infiniti tengan un 50% de electrificación. Nissan tiene la intención de avanzar más lentamente en Estados Unidos, con el objetivo de cuota de ventas del 40% para 2040. Según Nissan, sus baterías de estado sólido reducirán el coste de las baterías a $75 por kilovatio la hora en 2028, haciendo que los vehículos eléctricos sean más accesibles al público en general. Para lograr de esta manera la paridad entre los coches eléctricos y los vehículos de gasolina. En el futuro, la empresa quiere reducirlo aún más, a $65 por kilovatio la hora. Nissan ha presentado varios conceptos de EV para demostrar su compromiso con el futuro eléctrico, incluyendo el Surf Out, el Crossover Hangout, el pequeño SUV Chill Out, el Chill Out pequeño SUV y el deportivo descapotable Max Out. Es el concepto más atlético que enfatiza la velocidad y el rendimiento con una postura baja para maximizar el confort. Nissan afirma que incluirá un comportamiento dinámico en las curvas y una respuesta de dirección equilibrada, con un mínimo balanceo de la carrocería. Se espera que esté a la altura de la reputación de Nissan. Nissan vive por ahora, pero su futuro después de todo aún no está garantizado. ¿Has oído hablar ya de la historia de Nissan? ¿Y hay algún otro detalle que añadirías a este video? Si te ha gustado este video, por favor dale like y suscríbete al canal. También puedes seguir disfrutando nuestros otros videos. ¡Un saludo!